Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de enterarse de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país, pero a la vez, a través del diálogo, buscar las mejores soluciones. Y de eso se trata, de buscar, encontrar las soluciones que el país necesita para poder salir adelante, para poder entrar en una etapa de satisfacción de las necesidades básicas del hondureño y de la hondureña, que lamentablemente en este momento hay mucho que desear y hay mucho que aspirar a que las cosas puedan mejorar. Pero no nos podemos quedar de brazos cruzados y la idea es que a través del diálogo podamos encontrar las mejores soluciones. Hoy estaremos hablando al respecto en relación a las diferentes organizaciones no gubernamentales que brindan su apoyo a diferentes poblaciones y que gracias a algunas actividades también pueden orientar y sacar de ese letargo, de ese subdesarrollo, algunas comunidades. Nada fácil, por cierto, pero el esfuerzo se debe hacer y se debe continuar. Para eso y para poder tratar este tema, tenemos una invitada especial que se ha encargado con el mandato de las otras organizaciones de poder salir adelante con instituciones que favorecen a la población. Se trata de la licenciada Melissa Elvir, mucho gusto, Un un gusto, placer doctor. saludarle, Un gracias por gusto. acompañarnos en Unidos en Diálogo. Para mí es un honor contar con su presencia y pues que nos pueda orientar para que las personas que nos ven entiendan cómo es que cada quien poniendo un granito de arena podemos salir adelante como país. Bueno, primero, doctor, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio que nos brinda, pero sobre todo muchas gracias a su audiencia también por permitirnos estar en sus casas y escucharnos aquellos pensamientos y aquellos procesos que desarrollamos desde las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. En efecto, estoy en este momento en la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, que es una organización de más de 40 años de existencia. Nacimos en el año de 1982 por el mandato de 13 organizaciones que quisieron empezar a defender los derechos o el entorno habilitante, mejor dicho, de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, tal como lo establece nuestra normativa jurídica. Y actualmente pues hay 72 miembros dentro de FOPRIDE que trabajan en diversos temas y con diversos grupos vulnerables. Recordando que cada una de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo es una institución o una organización en la cual un grupo de personas se pone de acuerdo basado en los derechos de asociación para poder trabajar en temas específicos. Que en la medida del tiempo puede ir cambiando, por supuesto, ¿verdad? Precisamente porque entonces ese grupo de personas es que va diciendo qué es lo que necesita una comunidad o un departamento o qué es lo que necesita o qué es lo que cree que necesita el país también para poder ir apoyando o mejorando ciertos desafíos que podemos encontrar en nuestro país, que son muchos. Ustedes llevan el control, estadística de esas necesidades que hay en una zona específica donde hay una ONG trabajando y el camino que han seguido y el avance que han conseguido estas organizaciones. Bueno, cada organización maneja en realidad esas estadísticas que, sobre todo sobre el impacto que ha generado en sus años de existencia. Manejamos estadísticas básicas de las organizaciones que integran FOPRIDE, pero no de todas las organizaciones que hay en Honduras. Por lo menos no hemos podido desarrollarlo. Recordando que de acuerdo a la Dirección de Regulación, Registro, Seguimiento de Asociaciones Civiles, pues regula más de 17,000 organizaciones que hay en el país, de 17,000 organizaciones
de sociedad civil, entre ellas que no entran en nuestra categoría, como los patronatos, las juntas de agua, las asociaciones de padres de familia, pero dentro de ellas también hay organizaciones no gubernamentales de desarrollo como tal, asociaciones o fundaciones que aproximadamente o de acuerdo a la base de datos que maneja la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, pues sabemos más de 4,000 a nivel nacional. Y apenas somos 72 dentro de la federación. Eso es lo que quería que aclarar, porque cuando usted dijo 72 miembros, podemos creer que solo son 72 personas, son 72 organizaciones no gubernamentales asociadas a FOPRIDE. Así es. Y que de una u otra forma, esas 72 están haciendo incidencia en diferentes comunidades. Y en diversos temas, tanto en temas de salud, en temas de medio ambiente, en temas de niñez. Bueno, cuando se trabaja niñez es generalmente niñez, niños, niñas, juventud y adolescencia, ¿verdad? Por así decirlo. O puede ser en grupos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, por ejemplo, también, ¿verdad? Hay organizaciones que también manejan mucho el tema de la fe. Hay muchas organizaciones de la fe también que están integradas dentro de FOPRIDE. ¿Cómo así? Que dentro de sus principios y valores manejan principios cristianos. Y entonces, por eso les decimos organizaciones de fe en muchas ocasiones, porque su principal propósito es manejarlo todo bajo la fe. Es decir, por ejemplo, está Cáritas, que no es una organización afiliada a FOPRIDE, pero que depende precisamente de la arquidiócesis de Honduras, por así decirlo, ¿verdad? O la Confraternidad Evangélica, que aglutina también iglesias y pastores. Hay muchas organizaciones basadas en la fe que también trabajan en ciertos temas. O organizaciones adventistas, por ejemplo, evangélicas, católicas, tenemos de todo un poco dentro de la organización. ¿Y estas organizaciones trabajan mucho en los barrios y colonias de acá de Tegucigalpa y Comayagüela o más están enfocadas fuera de la ciudad? Están a nivel nacional. Hay organizaciones que sí tienen trabajo aquí, en Tegucigalpa, Comayagüela, en Distrito de Central en tema general. Pero son pocas. Pero más organizaciones que trabajan más en zona de Occidente, en la zona del sur, en aquellas aldeas más vulnerables a nivel nacional. Donde hay mayor pobreza, según las estadísticas. Por supuesto, así es. Pobreza extrema, dependiendo del tema que manejen. Hay organizaciones que trabajan mucho el tema de migración en este momento, por ejemplo, ¿verdad? Y que entonces están más en la zona de Occidente y en la zona norte. Personas que trabajan por el tema de niñez y juventud, que trabajan entonces con incidencia sobre todo a nivel nacional. Es difícil decir que solamente trabajan por una aldea en particular, sino que trabajan a nivel nacional, o que se trabaja con el tema de educación, que también entonces son más específicos. Y de VIH-Sida también, me imagino que algunas. No recuerdo en este momento alguna organización afiliada a FOPRIDE que trabaje el tema de manera particular, pero sí hay organizaciones del grupo LGTBIQ+, que sí trabajan sobre ese tema, que son organizaciones que tienen desafíos importantes en este momento porque quien brindaba de repente los retrovirales era financiados por USAID. Y al cierre de USAID, entonces muchas organizaciones nos vimos afectadas. ¿Y cómo se piensa hacer con esta situación o están buscando otros caminos, ya que hay problemas con los antirretrovirales? En ese sentido, por lo que se está negando al... Pues no manejo el tema como tal, habría que preguntar a las autoridades, porque en dado caso, si bien es cierto, USAID brindaba un apoyo, no significa que era obligatoriedad y que era todo.
Recordemos que quien debe de responder ante todo esto es el Estado, ¿verdad? Es el Estado que debe de garantizar los derechos fundamentales a todos nosotros los ciudadanos hondureños, y dentro de ello está el tema de salud, que es un derecho fundamental, es un derecho que por el cual debemos de luchar todas las hondureñas y hondureños, pero que no siempre se cumple, ¿verdad? Y por supuesto van a tener una pata coja muy corta en estos temas, porque no estamos hablando solamente de los temas de retrovirales, estamos hablando del tema de vacunas, es decir, cuánto va a ser el retroceso para nuestros niños y niñas que no van a recibir las vacunas fundamentales en los primeros años de vida, desde el primer día prácticamente, ¿verdad? En temas de darle seguimientos también en los centros de salud, porque hay varios que también tenían, no necesariamente mediante una organización no gubernamental de desarrollo, sino que era un apoyo directo a las secretarías de Estado y un apoyo directo al gobierno en esos temas. Entonces significa que en este momento hay mucha dificultad para poder conseguir fondos y poder seguir trabajando en esas diferentes organizaciones. En este momento hay desafíos importantes, por supuesto, porque la cooperación principal o la que se encontraba de manera más expedita para todas las organizaciones, no solamente para las organizaciones, sino que también para el gobierno, era uno de nuestros aliados más importantes, era el gobierno de los Estados Unidos mediante la Agencia de Apoyo Internacional, que era USAID, ¿verdad? Los otros entes de cooperación es más complejo, precisamente porque tienen procedimientos más largos de repente, o que tardan más tiempo en contestar sí o no se va a apoyar en algún tema en particular. Esperemos que puedan mejorar esos procesos, sobre todo aquí en Honduras, bueno, y que en realidad eso es a nivel mundial, ¿verdad? Entonces no es solamente acá, sino que eso es a nivel mundial, pero esperemos que la cooperación, las agencias de cooperación y aquellos países que trabajan con Honduras, pues puedan de repente fortalecer esos mecanismos que ellos desarrollan. Hay varias instituciones o organismos internacionales que trabajan aquí. Estamos hablando, en temas europeos, estamos hablando de GIZ, por ejemplo, o Swisscontact, que si bien es cierto, la cooperación suiza se va del país, no es un tema que lo han visto a corto plazo, sino que anunciaron desde como 5 años atrás de que se iban a empezar a retirar poco a poco, ¿verdad? Y justamente entonces están haciendo ese proceso de cierre. Está la cooperación, bueno, GIZ es la cooperación alemana. Está la cooperación española, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿ellos continúan ayudando o han también disminuido el apoyo? Continúan ayudando, pero en el contexto internacional en realidad van a disminuir su apoyo, ¿verdad? Recordemos que hay una guerra que todavía está ocurriendo muy cerca o dentro de Europa, muy cercano entonces a los países que integran al resto, a toda la Unión Europea, y eso implica que, por supuesto, van a reducir en alguno que otro momento aquel apoyo que brindaban hacia otros países extranjeros. La salida de Inglaterra pues también va a disminuir mucho el tema de los ingresos hacia la Unión Europea, y posiblemente entonces puedan disminuir aún más de lo que se tiene. Recordemos las decisiones de algunos presidentes de los países europeos también. Y este cambio con Taiwán, que si bien es cierto, Taiwán no daba fondos de forma directa, sí apoyaba mucho en especies y en algunos temas, sobre todo en temas de tecnología, en temas de digitalización, en temas de investigaciones que eran sumamente importantes, inclusive investigaciones culturales, que disminuyeron y que podría buscarse
algún tipo de cooperación entonces con China, pero que todavía no se tiene una línea directa tampoco con ese país. ¿Y Taiwán ya se fue del todo o sigue apoyando algunas organizaciones? Taiwán no brindaba a organizaciones no gubernamentales de desarrollo, más era con el Estado. Pero con ese apoyo tecnológico que dice usted, Eran muy puntuales con las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. ni las investigaciones continúan tampoco. Eran más dirigidas con el Estado, no eran de manera directa con las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Pero de una u otra forma les afecta. Por supuesto, afecta. Ahora, usted me habla de 72 organizaciones que conforman el FOPRIDE. Si nos ponemos a pensar, y le hago esta pregunta porque no son 72 personas, son 72 organizaciones. Cada organización más o menos, ¿cuántas personas colaboran y se favorecen con sus apoyos directos de las organizaciones? Una cifra más o menos. ¿Como beneficiarios o como personal técnico como que personal labora? Técnico que labora y que... Eso es muy variable entre todas las organizaciones. Sí, la pregunta que yo le hago esto es porque hay que analizar algunos detalles. Uno es el personal técnico que está en las organizaciones no gubernamentales, que se va a ver afectado directamente. Y otro es la población objetivo de esa organización no gubernamental, que se ve afectada ya completamente por las dificultades. Por ejemplo, una sola organización en el departamento de Cortés, por ejemplo, tenía aproximadamente una planilla de 215 o 195 personas. Y en este proceso de cierre de USAID, como tenía un proyecto directo en tema de migración que tuvo que cerrar, tuvo que despedir 60 personas. Estamos hablando de casi la mitad de su personal que tuvo que despedir, 60 personas que entonces no van a tener el salario del que estaban seguros que iba a ingresar a su casa, por el cual pagaban la educación de sus hijos, le daban salud a sus familiares, por el cual proveían entonces sus alimentos hacia esas personas. Fue una decisión muy dura, según sé del director, y sé que él está buscando de repente nuevas cooperaciones para poder mantener el tema, porque es un tema que realmente lo han trabajado por mucho tiempo atrás, el tema de migración, pero no es solamente esas 60 personas, es decir, prácticamente es un promedio de 5 personas por la familia de la que él viene. Y si nos vamos de manera directa a los beneficiarios, estamos hablando de un apoyo de por lo menos mínimamente a 2,000 personas por año que vienen de estos temas de migrantes. 2,000 personas que también entonces se apoya a su familia con temas de reintegración, con temas de apoyo psicológico, con temas de buscar si hay alguna forma entonces de darle fondos para que puedan incorporar una microempresa o para que esas fortalezas o lo que aprendieron allá en Estados Unidos también lo puedan reintegrar aquí en los distintos municipios. Y no solamente estamos hablando de personas entonces que son del departamento de Cortés, sino que van a nivel nacional, ¿verdad? Y que apoyan entonces de una sola línea en la que trabajaban indirectamente por lo menos 10,000 personas, 10,000 a 20,000 personas de manera indirecta. Directamente 2,000 personas por año, pero indirectamente 10,000, 20,000 personas de forma muy indirecta, más aquella población entonces que se beneficiaba de esos servicios. Es decir, no se ha medido el impacto de lo que realmente afecta este cierre de USAID en Honduras.
y no lo vamos a ver en este preciso momento, sino que lo vamos a ver a largo plazo, ¿verdad? Es decir, en los próximos 6 meses, el próximo año, muy seguro a inicio de año también lo vamos a ver. Va a depender mucho de la respuesta del Estado para ver si se finaliza o no se finaliza en este proceso. Un ejemplo, quien más apoyaba al Poder Judicial en temas de capacitación y al Ministerio Público también era USAID con respecto hacia otros donantes. Es decir, la institucionalidad pública también se va a ver afectada porque trabajaban de forma directa en algunos temas, indirectamente también se fortalecía la institucionalidad pública en sí misma. Y estamos hablando solamente de una organización no gubernamental de las 72. De las 72. Y me imagino que de esas 72 no solamente está afectada. Y de esas, por ejemplo, hay organizaciones grandes de las afiliadas que usted las puede ver en la página web de FOPRIDE también. Está Visión Mundial, que tiene mucho tiempo de estar en el país, tiene 50 años, creo que estuvieron celebrando hace poco, si mal no recuerdo, 50 años celebraron a finales del año pasado, principios de estar en Honduras, desde el huracán Fifi, sí, ¿verdad? 50. Más o menos. 74, en el año 74, 64, sí, 50 años entonces. Estamos hablando de ADRA, por ejemplo, que es la Agencia Adventista para el Desarrollo Rural. ¿Todas ellas dependían de USAID? No necesariamente, no todas. Visión Mundial tiene metodologías distintas de captar fondos para apoyar a la niñez, pero ya no solamente trabajan directamente con los niños, sino que trabajan también en tema de agua, por ejemplo, precisamente para beneficiar a las familias. Ha sido una ONG muy grande, sí, a propósito. Y a nivel mundial, no es solamente aquí a nivel nacional, sino que ha mejorado o ha aprendido de toda su historia, de la forma de cómo generar recursos para poder apoyar a los niños y niñas jóvenes. Plan Internacional también, por ejemplo, GOAL Internacional, ADRA, que es una organización internacional. ADRA se dedica al tema de mejorar o el empoderamiento económico, el tema de beneficiar a familias del campo, en temas de migración trabaja también. Bueno, y un sinnúmero y fortalecimiento de capacidades también a los jóvenes. O sea que todas esas organizaciones de una u otra forma se ven afectadas y han disminuido su capacidad de proyección a las comunidades. No podría decirle si han disminuido porque en muchas ocasiones tratamos de ver cómo mejoramos ese proceso de servicios sin dinero o con el financiamiento de algún cooperante externo, ¿verdad? Pero recordemos que cada organización nace por un propósito en particular, para trabajar en niñez, para trabajar en juventud, para trabajar con los pueblos indígenas, de manera muy toral, y ya tiene beneficiarios o poblaciones ya enraizadas en sus propias organizaciones, ¿verdad? Entonces, se va trabajando con ellos. Se van empoderando esas comunidades para desarrollar distintos temas, sobre todo en temas medioambientales, algo que se plasma muy a la vista. Por supuesto, se han visto afectadas de manera financiera, pero siempre tenemos que responder en la mayoría de los casos a los beneficiarios que están alrededor de la organización. Aquí tendrían que ver más bien ustedes en FOPRIDE como el centro de las organizaciones, de más bien hacer una investigación en el sentido de cómo se está disminuyendo ese apoyo a las comunidades, el impacto que usted mencionaba, que no hay información, que ese es el que deberíamos de tener ya lo más pronto posible, porque es importante saber qué impacto se va a tener ante todo esto, principalmente no solo con los beneficiarios directos, con los empleados, sino con la población objetivo. Siempre beneficiarios directos, y estoy hablando de población
ciudadana del país o de comunidades. Para nosotros los empleados no son beneficiarios directos, sino que son parte de nuestra labor, ¿verdad? No, yo se lo digo así porque sí, claro. la idea es que la población entienda. Okay. No es que no lo manejan usted así, pero si hablamos de un lenguaje técnico, y como yo estoy acostumbrado a hablar el lenguaje técnico, pero a la vez el lenguaje popular para que me entiendan, claro. Entonces yo le entendí a usted. Pero también se trata que la población entienda, claro, principalmente los beneficiados. Así es. Claro, los televidentes que nos ven, muchos son técnicos y conocen, pero siempre es bueno hablar el lenguaje técnico y el lenguaje popular para que entendamos. Entonces, lo preocupante de todo esto es, en realidad, los daños directos que va a sufrir la organización en sí, como tal, con sus colaboradores, como la población beneficiaria a esas actividades que esa ONG se dedica. Entonces, eso es el impacto que necesitamos saber a mediano y corto plazo para, de una u otra forma, si hay un problema, no nos podemos quedar de brazos cruzados y decir, bueno, ya no podemos, no hay de otra. Pero el problema es que, como usted lo mencionó en su momento, eso es una responsabilidad, según la Constitución de la República, del Estado de Honduras. Pero las ONG son entidades que cooperan también con el Estado de Honduras a poder mitigar o disminuir ese impacto social que afecta a una población específica. Pero si las ONG no pueden hacerlo, entonces tienen que haber una información por parte de FOPIDE, es más o menos esto, lo que se está afectando, esto y esto, en estos rubros, esta población, X, Y o Z cantidades, porque esa es la información que me imagino que tienen que darle al mismo Estado. Señores, mire, esto pasa, ya sea en salud, ya sea en educación, ya sea en ambiente, ya sea en lo que sea, pero sí es necesario tener una información fresca de lo que sucede para poder en un momento determinado decir, bueno, se quedan las ONG de brazos cruzados, se queda el Estado de Honduras también de brazos cruzados, o se tiene que intervenir en esto. Bueno, es una información que todavía estamos en proceso de levantamiento, ¿verdad? No es fácil poder darle un número a ese impacto, sobre todo cuando el mayor cooperante no se había ido nunca, ¿verdad? Entonces es difícil cuantificarlo y mirarlo en números, porque no es lo mismo solamente decir, se deja de percibir millones de dólares que venían al país, que representaba el 0.0001% de los fondos que USAID brindaba a nivel mundial. No es solamente eso, ¿verdad? Es decir, cuantificarlo en el plano económico podría ser inclusive lo más fácil, pero cuantificarlo en el plano cualitativo, en el plano social, va mucho más allá de solamente ponerle un número. Estamos levantando información, por supuesto, con las organizaciones afiliadas de cuánto se han visto afectadas, cuánto personal han tenido que despedir o si no han tenido que despedir. Hay organizaciones, por ejemplo, que no tenían fondos de USAID y entonces dicen no nos vimos afectados. Pero hay muchas organizaciones de ellas que sí ha sido un proceso duro, que de repente habían tenido lecciones aprendidas con el gobierno anterior de Trump y que tomaron medidas para eso, ¿verdad? Por ejemplo, una de las organizaciones que ha sido más criticada y que dicen que se vio sumamente afectada por eso ha sido ASJ, que no es cierto, sino que se ve afectada un 30, un 40%, pero debido a lo que habían pasado con el gobierno anterior de Trump, ellos tomaron medidas y aprendieron la lección y sobre eso entonces van avanzando sobre los propios temas que manejan, ¿verdad? Pero hay organizaciones pequeñas, por ejemplo, que no tienen más de 10 personas en su personal y que su planilla entonces tampoco se ve afectada, precisamente porque no solamente dependía de los fondos de USAID, sino que también de otros proyectos financiados por otras organizaciones cooperantes. Excelente. Nos vamos a ir a una pausa en Unidos en Diálogo
Cuando retornemos vamos a profundizar un poquito en relación a esa actividad pues altruista que hacen las diferentes organizaciones no gubernamentales en diferentes zonas del país, porque usted mencionó una que otra, por ejemplo, Visión Mundial, ADRA, etcétera, pero necesitamos ampliar un poquito el panorama también con otras organizaciones que están afiliadas a FOPRIDE para que podamos entender todos de lo que estamos hablando y de lo que significa realmente este tipo de organizaciones para el país. Vamos a una pausa y ya retornamos en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. En este caso estamos hablando de las organizaciones no gubernamentales que en algunos casos tienen que ver con lo que sucede a nuestro alrededor, en otros países, las decisiones que toman otros países y que afectan directamente al nuestro. Así que estamos con Melissa hablando sobre este tema de las ONGs, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Específicamente, antes de irnos a la pausa, mencionamos que nos dijera las actividades que algunas de ellas realizan. Después vamos a hablar de esos tropiezos que tienen cada una de estas organizaciones con las diferentes entidades gubernamentales. Pero nos puede decir más o menos entre lo que es FOPRIDE, qué otras ONGs que están así y que usted menciona, así como mencionó ASJ, como mencionó ADRA, como mencionó Visión Mundial, etcétera, que tienen un trabajo específico y que benefician a la población. Bueno, está, por ejemplo, la organización Bayan, que tiene su sede en La Ceiba, que trabaja específicamente con el sistema SAT, que es un sistema de educación alternativo y formalizado a nivel internacional para poder trabajar educando a personas, no a niñez, sino que adolescentes o adultos, y poder alfabetizarlos o mejorar su sistema educativo mismo, ¿verdad? Y poder fomentar entonces algunos valores cristianos, pero también poder sacar adelante entonces las comunidades que comúnmente se ha visto con altos índices de analfabetismo. O estoy pensando en el mapa y estoy pensando en las organizaciones, ¿verdad? Perdónenme que sigo como canalizando, pero también está FUNADE, que trabaja con el tema de desarrollo empresarial, está la ODEF, que es la organización de desarrollo empresarial femenino, por ejemplo, también, o allá en Occidente, que está Asociación Pilar, que trabaja con el empoderamiento hacia la mujer, hacia los jóvenes, que trabaja con el tema del sector MIPYMES, o en Ocotepeque, que está ADEVAS, que es la Asociación de Desarrollo del Valle de Centeti, o Hermandad de Honduras, que también tiene muchos años de estar en el país, y que trabajan con diversos grupos y diversos niveles de atención también. O en la zona sur, por ejemplo, que está Sur en Acción, que trabaja con el tema de agricultura, con el tema de ganadería en la zona, con el tema de mejorar sistemas de riego, inclusive, o está el programa rural en Santa Bárbara también, que trabaja directamente con el mejoramiento de semillas. Es una de las organizaciones que mayor investigación agrícola tiene y es un ejemplo en realidad a nivel nacional, sobre todo porque tratan de mantener una semilla, ¿cómo decirlo?, local, pero mejorarla. Es decir, no una semilla que ha sido transformada para que los vegetales duren un mes, ¿verdad?, en nuestras casas, sino que realmente no tenga que llegar con excesos de químicos hacia nuestro cuerpo, por ejemplo. Ellos me lo explican en un tema más técnico, ¿verdad?, y más agronómico, pero yo lo estoy tratando de explicar de una forma más popular, porque es de la forma que lo entendí, para ser más exacta, ¿verdad?
O organizaciones aquí en Tegucigalpa, su sede principal aquí en Tegucigalpa, como Compasión Internacional, que trabaja el tema de niñez, como FURIL, que es la Fundación de Rehabilitación de Personas con Discapacidades, por ejemplo, ¿verdad? O está ICADE, que es con el tema de financiamientos a sus casas, o hay una organización que se llama Asociación Nuevo Amanecer, que tiene una escuela espectacular y trabaja mucho el tema bilingüe en las zonas en los municipios aledaños al Distrito Central, y que muchos padres de familia en realidad están peleando por un puesto en ese porque es a bajos costos y es con un nivel educativo bilingüe, por ejemplo. ¿Quién más? O sea, hay 72 organizaciones como Feed the Children o centros educativos también, EDC, que son internacionales también y que trabajan de forma directa con organizaciones más locales o comunitarias, para brindarle apoyo no solamente en temas de financiamiento, sino que también para poder crecer como organizaciones y trabajar de forma directa con las comunidades. Y las que usted se recuerde que trabajan directamente aquí en el Distrito Central, con el esfuerzo en los diferentes barrios y colonias. ADRA trabaja con temas aquí en Distrito Central, ASJ trabaja casi de manera directa en Nueva Suyapa, por ejemplo, también tienen un trabajo interesante en esa zona. Compasión Internacional, por ejemplo, trabaja de forma directa con niños de colonias que mal decimos marginadas en muchos momentos, ¿verdad? Es decir, que generan adopciones para que esos niños realmente tengan todos los elementos básicos y necesarios para poder tener todo su material educativo. Asociación Compartir, por ejemplo, también trabaja en la zona aquí del Tablón, si no me equivoco, y de los Dos Pinos. ¿Quién más? O sea que sí hay varias organizaciones aquí, no gubernamentales que trabajan aquí en el distrito. Sí, por supuesto. ¿Y qué problemas se enfrentan ellas, estas organizaciones no gubernamentales, principalmente con permisos y con actividades que tienen que ver con... Bueno, hay distintos problemas, ¿verdad? Estado. Y que vamos superando poco a poco. Es decir, por los niveles de inseguridad, por ejemplo, ¿verdad? Que son cosas que debemos de enfrentar las organizaciones, que no es solamente de llegar al barrio y ya las puertas están abiertas, sino que hay que dialogar con la comunidad igual para que protejan a la organización y poder trabajar de forma interna en estas colonias, sobre todo aquí en Tegucigalpa y San Pedro Sula, podría ser un ejemplo también. El tema de la red vial se ha vuelto bastante caótica también para poder trabajar dentro de las organizaciones. Y si nos vamos al entorno habilitante o al entorno legal de las organizaciones, creo que entre los desafíos más importantes no es similar al de muchas personas, ¿verdad? La tramitología. Usted decía, ¿verdad? Hay cosas que se pueden hacer por teléfono, yo sigo diciendo lo mismo. Hemos avanzado en realidad mucho la tramitología de las organizaciones con la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles, precisamente porque los informes que se le tienen que dar anualmente a la Secretaría de Gobernación ya no tenemos que llegar hasta la Secretaría, sino que todo se hace vía virtual, vía una plataforma, y eso se hizo desde pandemia prácticamente. Sin embargo, desafíos importantes es el tema de las exoneraciones todavía para las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, precisamente porque la cooperación no paga los impuestos y nos toca a nosotros ver de qué forma financiamos los impuestos que se pagan desde todo punto de vista, desde el impuesto sobre venta, en la compra de materiales que van a ser donados a las personas de forma directa. Y en Distrito Central, alguno de los desafíos importantes es, en varias alcaldías, es el tema del permiso de operación, ¿verdad? Que todas las personas estamos obligadas a sacar un permiso de operación
Si tenemos alguna empresa que venda productos o brinde servicios, deberíamos de sacar un permiso de operación. Sin embargo, siempre ha sido difícil de que la institucionalidad pública que no maneja la regulación de las ONGs entienda que somos organizaciones sin fines de lucro, es decir, no hay un excedente que se reparte hacia las personas que integran la organización, sino que por el contrario, si no hay fondos, los miembros de la organización en muchas ocasiones ponen recursos para poder mantener los programas y proyectos de cada una de las organizaciones. E igualmente, el permiso de operación y hacer comprender a las alcaldías que no nos traten como una empresa con fines de lucro es complejo. O sea que hay problema en la tramitología de los permisos de operación en las diferentes alcaldías, no solo en esta, pero las organizaciones no gubernamentales que están en el Distrito Central se presentan con ese problema acá. Sí, porque no está establecido legalmente. En este momento tenemos un desafío importante porque en el plan de arbitrio sí se establece que no es que estamos exonerados, sino que no somos sujetos al impuesto de comercio e industria. Pero por los ingresos por donación que vienen y que ya está comprometido, si nos quieren cobrar las tasas municipales, es decir, el tren de aseo, bomberos, el tema de basura, por ejemplo, el tema de... Nos quieren cobrar como que fuéramos empresas grandes, de grandes contribuyentes, por así decirlo, ¿verdad? Y la mayoría de los ingresos que entran en la parte contable de las organizaciones ya está comprometido en su mayoría, o todo está comprometido, ¿verdad? No para un tema solamente de funcionamiento de las organizaciones, sino que también para un tema que va de manera directa hacia los beneficiarios. Casi siempre es de un 70 a mínimo un 60% que los fondos que manejan las organizaciones son de forma directa para los beneficiarios y solamente un 30, un máximo a veces nos permiten los cooperantes de un 40% de manejarlas para la operación entonces de la organización en sí misma, es decir, para pagarle al facilitador que va a X comunidad, para poder sacar los gastos administrativos de la organización, el pago de luz, agua, teléfono, que entonces que entonces al final no nos quedan excedentes, sino que más bien en algunas ocasiones números rojos o en otras ocasiones pues en un cero, ¿verdad? Cuando hablamos de utilidad o cuando decimos entonces que cuál es la ganancia. Precisamente somos organizaciones sin fines de lucro, no mantenemos ganancias, sino que mantenemos un tema de operatividad de la organización misma. Y que normalmente trabajan en un barrio colonia que le compete a la alcaldía municipal, en este caso, hacer el trabajo, no lo hacen estas organizaciones y aún así no perciben el apoyo que se requiere de la alcaldía municipal. Barrio, colonia, en la mayoría de las ocasiones más bien aldea, ¿verdad? Es decir, más complejo de poder llegar hacia esos lugares. Bueno, y en este caso son responsabilidades del Estado, de las municipalidades. Municipalidad y organizaciones por del supuesto, Estado. ¿verdad? Es decir, tratamos de generar, bueno, las ONGs en realidad existimos porque los países no pueden brindar todo lo que deben de brindarle a cada uno de los ciudadanos. De hecho, en países como el nuestro es más evidente la carencia de esa ayuda directa en las comunidades. Diferentes ONG, como usted menciona, tienen que ver directamente con la niñez en una aldea, en un barrio, colonia, cosa que no la hace ni el Estado ni
ni la alcaldía. O con discapacidades, por ejemplo, para poder brindarle inclusive un instrumento básico a las personas que tienen problemas auditivos y que le brindan el aparato, por ejemplo, ¿verdad? O una silla de ruedas o una prótesis, por así decirlo, ¿verdad? O sea, hay un sinfín de dificultades dentro de nuestras comunidades y no solamente estoy hablando de Tegucigalpa y San Pedro Sula como las ciudades más grandes, sino que muchos municipios a nivel nacional que realmente tienen muchas dificultades y que muchas personas andan buscando algún apoyo de manera puntual. Pero es terrible escuchar eso que usted acaba de mencionar en relación a los trámites que tienen que hacer en diferentes alcaldías municipales del país, incluyendo a la del Distrito Central, que no tengan el reconocimiento como organizaciones que se dedican a apoyar a la población. Eso es importante aclararlo porque no entendemos por qué las autoridades no pueden facilitar ese tipo de acciones. Bueno, de hecho, lo que se tiene que hacer en primer lugar es tecnificar esos permisos de operación, ¿verdad? Ya ir a hacer filas ahí de 2, 3 cuadras para sacar un permiso en el mes de enero, terrible, ¿verdad? Eso es lo más horrible que puede haber. Eso debería de manejarse ya. Bueno, yo he visto incluso señoras ya de 70, 60, 70, 80 años haciendo fila para poder sacar un permiso de operación de una pulpería, por ejemplo. Y luego la mandan al banco, luego que tiene que regresar al segundo piso y luego otra vez al banco. Sí, a veces y, o sea, eso es una semana perdida o con mucha suerte 2 días, ¿verdad? 1 o 2 días. Cuando hay cosas que sí se pueden solucionar mediante plataformas. Hay plataformas que ya existen dentro de la alcaldía que se pueden mejorar todavía para mejorar esa atención al cliente, al ciudadano, ¿verdad? Y que inclusive pueda ser más personalizado, por ejemplo, ¿verdad? Porque al asignarle el caso hacia una persona vía correo electrónico se lo pueden ir facilitando esos procesos. Y es un tema de apoyo, y es un tema de apoyo entre generaciones también, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones lo que sucede con personas mayores o adultos mayores es que no quieren aprender esas habilidades de que en el teléfono puedo resolver las cosas, por ejemplo, ¿verdad? No, pero esas señoras tienen sus nietos y sus hijos que les hacen todo. Exactamente, entonces y que saben más es de que le cualquiera. enseñen al abuelo para poder mejorar esos procesos. Creo que hemos avanzado un poco con la alcaldía porque por lo menos ya saben que no estamos sujetos al impuesto de industria, comercio y servicio, pero están viéndonos afectados también en otras cosas que son cosas que tenemos que terminar de dialogar con la alcaldía para poder mejorar esos procesos de manera definitiva. Y son cosas que nos toca como FOPRID en muchas ocasiones incidir para que esos procesos vayan mejorándose en el día a día. Bueno, definitivamente que es difícil ese tipo de situaciones ante autoridades que no escuchan y que no entienden. Pero al final de cuentas, ustedes tienen que seguir adelante. Ante un problema como el que han tenido con la escasez de fondos este año, ¿qué alternativas están buscando ustedes como FOPRIDE y como cada una de las diferentes organizaciones ante esa situación difícil? Bueno, yo creo que como todas las organizaciones están buscando mecanismos de poder generar servicios basado en el expertise de cada organización, ¿verdad? Es decir, de ver si hay para poder desarrollar procesos de capacitación y lo que antes no se cobraba, entonces cobrarlo, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, no en excesivo, pero sí por lo menos lo mínimo para poder seguir brindando ese tipo de servicios, tratando de acercarse al sector privado para ver si de alguna forma entonces también puede apoyar ciertas actividades o ciertos procesos. Por supuesto, acercándose inclusive al mismo Estado, ¿verdad? Al mismo gobierno para ver si
podemos apoyar, se puede apoyar alguna comunidad de forma particular, precisamente porque ya no existe ese fondo para poder trabajar de forma directa con esa comunidad, o de inclusive organizar las comunidades para poder fortalecer sus capacidades de pedir fondos hacia otros sectores. Va a ser un desafío importante que no se está viendo, que de repente no es algo que se va a resolver en el corto plazo, sino que muy fácilmente van a pasar 3 años para poder saber si ese país aliado realmente va a continuar o no va a continuar apoyando aquellas actividades que por años han desarrollado. ¿Bajo qué mecanismo lo van a hacer? ¿Qué entidad lo va a hacer? ¿Van a crear una nueva entidad o no la van a crear? ¿Lo van a dejar dentro de las secretarías de Estado del país? Y eso implica que hay otros trámites que hay que realizar como organizaciones dentro de esas secretarías de Estado, por ejemplo, ¿verdad? O de otras entidades que ya están formadas, pero que no tienen los procesos expeditos que tenía de repente el Fondo de Ayuda Extranjera de manera particular. O sea que en conclusión, si hay problema de escasez de fondos y de la posibilidad de seguir brindando y expandiendo los servicios y beneficios que las organizaciones no gubernamentales brindan a la población. Vamos a tener dificultades y de repente en 2 años no vamos a saber sobre esos fondos que venían de ese país amigo o del país aliado en estos procesos. Pero yo les sugeriría a ustedes que tendrían que ir a paso adelantado para poder evidenciar lo que se ha dejado de hacer, lo que se va a dejar de hacer, el impacto que esto significa para el país. Porque eso es lo que, al final de cuentas, cualquier gobierno que esté va a decir, hoy está pasando esto en el sector y entonces hay que ver qué hacemos. ¿Buscamos cooperación por este lado, o simplemente lo dejamos así? O sea, eso, si el gobierno no ve el problema, no siente el problema, no va a poder hacer nada. Pero si el gobierno se da cuenta y en base a cifras, números que las organizaciones no gubernamentales le den en sus diferentes secretarías de su información o al mismo Congreso Nacional, entonces sí se van a dar cuenta que hay un problema y hay que buscarle soluciones. Por supuesto. ¿Verdad? Así es. Esa sería la sugerencia en relación a esto. Sí, claro, y vamos a tener que tomar esas medidas en el transcurso del tiempo, ¿verdad? No tratamos de analizar escenarios, tratamos de ver, de adelantarnos en esas perspectivas, pero no es fácil hacerle entender en muchas ocasiones a nuestras entidades gubernamentales, ¿verdad? O sea, es decir, expresiones tan fáciles como decir es que eso solo a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo les van a afectar. Es difícil desde este sector entender cómo desde el gobierno dan ese tipo de declaraciones, ¿verdad? Porque no es solamente a las ONGs que manejamos fondos de la cooperación, pues tienen esas debilidades. Es decir, muy fácilmente, por ejemplo, la Secretaría de Transparencia ha dejado de tener un apoyo importante por parte de USAID, el Poder Judicial también, el Ministerio Público también, o sea, es decir, varias instituciones públicas que también tenían de repente algún apoyo directo, la Secretaría de Infraestructura, por ejemplo, y Transporte. La de Salud, me imagino. Y que esos son más directos todavía, ¿verdad? Pero la Secretaría de Infraestructura la vamos a ver mucho más visible, por ejemplo, por así decirlo, porque tenía varios proyectos en carreteras y infraestructura que iban a ser financiados o estaban siendo financiados por USAID. Salud tenía proyectos importantes también que manejaba fondos USAID, que entonces eso ya de repente ya se evidencia. Bueno, definitivamente es preocupante y suena preocupante ante todo lo que usted ha mencionado.
Pero han analizado esta problemática, porque ya estamos por concluir el programa. ¿Han analizado, han visto otros escenarios o todavía están en análisis? Estamos viendo otros escenarios, por supuesto, ¿verdad? Estamos tratando de coordinar algunos espacios de los que otros cooperantes han dicho que van a brindar para poder hacerlos en consorcios y poder mejorar inclusive nuestra sinergia en la forma de trabajo como organizaciones no gubernamentales de desarrollo, ver de qué forma nos apoyamos en poder mejorar el entorno habilitante de las organizaciones para poder trabajar de una manera más efectiva. Se está analizando algunos temas también con el sector privado, de algún elemento nacional, pero también internacional para poder desarrollar algunos procesos de los cuales ellos se pueden ver beneficiados si Honduras mejora su tema de seguridad jurídica, su tema de mejorar su toma de decisiones, en temas ambientales, en temas económicos, en distintos temas, que pueden entonces, que a ellos les atrae de repente precisamente porque mejoran sus ventas en todos esos procesos, ¿verdad? Y en eso entonces es que se está haciendo alianzas con algunas organizaciones. Bueno, ¿qué nos puede concluir usted ya tanto para las organizaciones que forman parte de FOPRIDE como para la población y para el gobierno en relación a todo esto que se está presentando, este panorama de disminución de las cooperaciones? Bueno, yo creo que primero tenemos que seguir trabajando, es decir, no apachurrarnos por lo que está sucediendo, sino que seguir buscando soluciones, tal como lo hacemos todos los hondureños, ¿verdad? Que día a día encontramos soluciones para todos los problemas que encontramos en el camino, a pesar de que no poseemos entonces todas las garantías fundamentales que ya están establecidas en nuestra Constitución de la República, que usted la maneja aquí, por ejemplo, ¿verdad? A las organizaciones, por supuesto, y creo que ahí hablo no solamente por FOPRIDE, sino que por todas las organizaciones que integran FOPRIDE y más allá de aquellas organizaciones que no las integran, que vamos a seguir trabajando en realidad por el fin por el cual fuimos creadas, y vamos a seguir trabajando por el beneficio de nuestras propias comunidades. Bueno, muchas gracias a usted por acompañarnos nuevamente por la invitación. En Unidos en Diálogo. Yo le quiero decir lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para construir un futuro más justo. Son pilares fundamentales para nuestra querida patria Honduras. Hasta el siguiente programa. Muchísimas gracias.